Hola chicos, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Pas à Pas. Voulez-vous savoir pourquoi est-ce que les Espagnols n'aiment pas les bourges, los pijos? Los pijos, les bourges, sont désignés du doigt en Espagne. Je vous explique tout cela, que veut dire le mot pijo, est-ce que les Espagnols n'aiment vraiment pas les riches? On va voir tout cela dans la nouvelle émission de la Radio Pas à Pas. Vamos! On est parti pour cette nouvelle émission de la Radio Pas à Pas, le podcast pour écouter régulièrement de l'espagnol. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi les Espagnols n'aiment pas los pijos. Juste avant de commencer, sachez que dans la description de cette vidéo, vous avez un document avec le texte en espagnol que je vais vous lire, vous avez la traduction en français, vous avez également du vocabulaire à connaître de ce texte. Ce document, c'est un cadeau. Il est disponible, il est gratuit dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui sont débutants, n'hésitez pas à le télécharger tout de suite pour lire en même temps que je vous lis, moi, le texte. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un término que sin duda ha marcado realmente la sociedad española, pijo. ¿Qué significa pijo? P-I-J-O. Un pijo, una pija. ¿Por qué parece generar reacciones tan fuertes en España? Es el tema de esta nueva emisión de Radio Pas à Pas. Paso a paso. El término pijo se refiere a una persona que proviene de un entorno socioeconómico alto, que tiene dinero, que muestra una actitud que puede ser considerada como presumida o de superioridad. Muestra una actitud de superioridad. La traducción al francés sería bourge, pero se utiliza mucho más a menudo aquí en España esta palabra en español que en Francia, ¿de acuerdo? Aunque se usa en otros países hispanohablantes de América Latina, en España tiene una connotación particularmente fuerte y se utiliza mucho. ¿De dónde proviene esta palabra pijo? La palabra parece provenir del argot juvenil madrileño de los años 60-70, pero su origen no es exacto. Algunas teorías sugieren que viene de la palabra pijotero, una palabra que se usaba antes para describir a alguien que es quisquilloso, delicado o con gustos refinados. ¿De acuerdo? Bien, attention, il y a du vocabulaire là. Una persona presumida, c'est quelqu'un de suffisant. Una persona quisquillosa, c'est une personne délicate. Pijo, il y a un peu tout ça, avec un sentiment de superioridad. En cuanto a por qué este estereotipo ha cobrado tanta fuerza, es posible que tenga que ver con la percepción de que los pijos tienen privilegios no merecidos o que exhiben una actitud condescendiente hacia aquellos de clases inferiores. ¿De acuerdo? Esto puede generar sentimientos de resentimiento. ¿De acuerdo? Petite pause vocabulaire. En cuanto a, quant à. En cuanto a. Además de los pijos, existen otros estereotipos en la sociedad española. Otras tribus urbanas, cada uno con su propio estilo y sus actitudes. Por ejemplo, tenemos los hipsters, conocidos por su amor por lo alternativo, por lo vintage, también con una barba o un bigote que llevan los hombres hipsters. También hay los heavies, con su pasión por el rock pesado. También hay los góticos, oscuros, misteriosos. Hay los hippies, buscadores de paz, de amor. Hay los raperos, defensores del rap y la cultura urbana. También hay los skaters, jóvenes que llevan su tabla de skate a todas partes. Petite pause, vous voyez au début j'ai dit existen otros estereotipos. D'autres stéréotypes existent. Souvent en espagnol, en début de phrase, on inverse le sujet et le verbe. Existen otros estereotipos. Cada una de estas tribus urbanas tiene su propia identidad y entonces estereotipos asociados por la sociedad, al igual que los pijos,
pero el término pijo parece usarse más a menudo, se usa mucho, quizás debido a las tensiones socioeconómicas inherentes en su definición. Es posible que este uso frecuente del término pijo refleje una cierta incomodidad con la riqueza, con el dinero y con este estatus en la sociedad española. La pregunta es, ¿a los españoles no les gustan los ricos o no les gustan los pijos, la ostentación, la superioridad económica? ¿Es el dinero el problema o es la actitud que a veces viene con el dinero el problema? Es la pregunta. Este es un tema súper complejo, súper complicado. Como siempre, las respuestas no son fáciles, las respuestas no son universales, pero lo que está claro es que el término pijo ofrece una fascinante mirada a la cultura y sociedad españolas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo eso? ¿Piensas que los pijos son mal vistos en España? ¿Cómo es la situación en tu país? ¿Cuál es la relación en tu país de la sociedad con la riqueza, con el dinero? ¿Es tabú? ¿Hay envidia? ¿No hay ningún problema? Dímelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este episodio y que te haya ayudado a entender un poco más sobre la sociedad espagnole. Muchísimas gracias. Eh bien, ça y est, l'épisode est terminé. J'espère que cette immersion dans la langue espagnole et dans un fait culturel, le mot pijo, Bourges, vous avez vu qu'il y a plein de choses derrière et on peut un peu généraliser, mais en fait, c'est difficile de généraliser et de comprendre pourquoi est-ce que ce mot pijo, Bourges, est tellement et tant utilisé en Espagne. Et pourquoi il y a tant de ressentis derrière. C'était le sujet, on va pas refaire l'épisode, c'était le sujet. Dime en los deberes. Donne-moi ton opinion, alors pas sur los pijos, dame tu opinión sobre esta relación con la riqueza. ¿Hay este mismo problema en tu país? Et je te rappelle, si tu veux retrouver ce texte, tu as le PDF qui est gratuit à télécharger dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, cet épisode, ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit like. Et puis, si tu veux t'abonner, avec grand plaisir, tu peux t'abonner à la chaîne d'Espagnol Pas à Pas pour recevoir d'autres épisodes et continuer à progresser en espagnol pas à pas. Muchísimas gracias por haber seguido este episodio. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Et attention, nouvelle importante pour le prochain épisode de la radio Pas à Pas. On part en Amérique latine. On quitte un peu l'Espagne et on file en Amérique latine pour découvrir quelque chose d'un peu polémique d'Amérique latine. Oh my god, teaser de dingue. Hasta luego, que os vaya todo bien. Adiós.